Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. ¿Qué tal, mis amados? Un abrazo muy afectuoso, Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Continuamos y estamos en el ministerio futuro de nuestro Señor Jesucristo y vamos con la 20 de esta serie. La 20 de la serie, el ministerio futuro de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos viendo el ministerio pasado como nuestro Creador en su encarnación. Lo vimos con el ministerio de la enseñanza, de la instrucción, el ministerio salvador. Bueno, vimos ahora el ministerio futuro del Señor en la charla pasada, la primera parte, porque este se nos va a ir en 4 enseñanzas. Esta última parte del ministerio futuro del Señor lo vamos a ver en 4 partes. Jesús regresará del cielo, vimos, el Señor regresará y descenderá del cielo. Su resurrección resucitará a los santos de la iglesia, transformará sus cuerpos, los cuerpos de los santos resucitarán en una resurrección de cuerpo de gloria semejante al suyo, y los que estemos vivos seremos transformados. Ocurrirá el rapto de la iglesia, lo que muchos no aceptan, no creen, o muchos no, algunos. Entre también lo que hay mucha discusión respecto de los que creemos en el rapto, que la iglesia será sacada, porque recuerden, las 70 semanas lo dice, ese conteo es para tu pueblo Israel y tu santa ciudad Jerusalén, y la iglesia no tiene nada que ver con esto. Todas las bendiciones para Israel están vinculadas a una tierra, y esa tierra está delimitada en el libro del Génesis capítulo 17, en Éxodo también está delimitada, y en la tierra de Israel, la que posteriormente se vino a llamar la tierra de Palestina. Después del rapto de la iglesia va al tribunal de Cristo, y allí comparecemos para la iglesia ser juzgada. Los juicios, recuerda que todos fueron entregados al Señor en Juan 5:22. El Padre a nadie juzga, todo juicio se lo ha dado a nuestro Señor Jesucristo. Estará el tribunal de Cristo, donde la novia de Cristo es juzgada por sus vestiduras, y las vestiduras son las acciones justas de los santos, como lo dice en Apocalipsis capítulo 19, 7 y 8. Y nos dice que después serán las bodas del Cordero y estará el regreso de nuestro Señor Jesucristo.
En el regreso de nuestro Señor Jesucristo nos dice en Tito 2, 11 al 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Observa esta parte especial, observa bien especial esta parte, que la gracia de Dios se manifestó ¿para qué? Para salvación a todos los hombres, enseñándonos que tenemos que renunciar a la vida pecaminosa, a los deseos mundanos, y vivamos de una manera íntegra, sobria, virtuosa. ¿Y de qué manera? Dice, aguardando, esta es la parte que quiero que te concentres. En toda debemos concentrarnos y ponerle cuidado, en que la gracia es la que nos ha salvado, en que tenemos que renunciar a lo pecaminoso y que esperamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí hay dos eventos en ese solo versículo 13. La esperanza bienaventurada, ¿cuál es? El rapto de la iglesia. Y la manifestación gloriosa, ¿cuál es? Su regreso en gloria. ¿Por qué? Y el regreso en gloria, todo ojo lo verá. El regreso en gloria es después de la gran tribulación. Si la iglesia ha de pasar por la gran tribulación, ¿cuál es la esperanza bienaventurada? Saber que vamos a atravesar por unas calamidades tan asombrosas, tan aterradoras, como las que se vivirán después del rapto de la iglesia, donde se van a romper los sellos, y en el capítulo 6 de Apocalipsis sale un caballo blanco, el engaño, después sale un caballo rojo y es la guerra. La guerra se le permitirá quitar la paz de la tierra. Después sale un caballo negro y eso se llama hambre. Y después un caballo amarillo y se llama muerte, donde morirá la cuarta parte de la tierra. La cuarta parte de los habitantes de la tierra morirán. Y donde se abren los sellos y ocurren unas cosas tan aterradoras. Después se tocan las 7 trompetas y en la primera trompeta nos dice que granizo y fuego fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y cae una gran montaña ardiendo, un meteorito sobre el mar, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en sangre. Y así sucesivamente van a caer unos troncos de granizo de 1 talento, que son aproximadamente 22 kilos. Y cosas tan aterradoras que van a salir unos demonios, unos escorpiones debajo de la tierra, y aguijonearán a la gente. Por 150 días los atormentarán, pero no morirán. Dice en el 9:6 Apocalipsis que la gente buscará la muerte, pero la muerte huirá de ellos. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? Saber que vamos a pasar por estas cosas tan aterradoras. Y los sellos abren la puerta al toque de las trompetas, y las trompetas a las copas de la ira. Y cada vez son 3 series de plagas de 7 plagas en los 7 sellos, 7 plagas en las 7 trompetas y 7 plagas en las 7 copas de la ira. Cosas aterradoramente asombrosas por las que la humanidad va a pasar. ¿Llamarías tú a eso esperanza bienaventurada? La esperanza bienaventurada es la que quedó dicha cuando mencionamos
que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Entonces, cuando se suelte la ira de Dios sobre la tierra, Dios saca a sus embajadores. ¿Quiénes son los embajadores de nuestro Señor Jesucristo? La iglesia, lo dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18, dice que Dios nos estaba reconciliando consigo mismo en Cristo, no tomándonos en cuenta a nosotros los pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice en el versículo 20, 2 de Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Quiénes somos los embajadores de Cristo? Nosotros, los que estamos proclamando la palabra de Dios, nosotros los que hemos recibido la salvación, porque tú proclamas la palabra de Dios aunque no seas un predicador. ¿Y cómo la debes proclamar? Con tu vida. Tu vida ha de ser un testimonio, porque tú eres la luz del mundo, porque tú eres la sal de la tierra, y dice que la luz no se pone debajo de la mesa, sino que se pone encima, para que alumbren tu vida y vean tus obras y glorifiquen a Dios. De manera que tu vida glorificará a Dios. Si es una vida de virtud, una vida de ética y de una buena y excelente moral, somos embajadores de Cristo. Entonces, la esperanza bienaventurada es que Dios no nos puso para ira, siendo justificados por su sangre, nos dice en Romanos 5:9, entonces también seremos salvos de la ira. Romanos capítulo 5, desde el 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Y cuál es la ira? El día de la ira empieza cuando la iglesia se va y se manifiesta el anticristo montado en un caballo blanco, engañando a la humanidad. Esas son las porquerías que el desolador lanzará sobre la tierra: el engaño, la guerra, el hambre y la muerte. Y después viene la ira de Dios. Cuando abre el sexto sello, habrá terremotos, habrá unos grandes terremotos cuando abre el sexto sello, y la tierra, las estrellas cayeron como cuando se sacude una higuera. Entonces, la esperanza bienaventurada es ser sacados del día de la ira, como lo dice también en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, lo hemos visto, pero esto es un repaso. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué estamos haciendo ahora? Esperando y anhelando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que los que anhelamos su venida tendremos la corona de justicia que Dios ha prometido a los que le aman y esperan su venida. ¿Qué hace Jesucristo? Nos libra de la ira venidera. Capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos habla de la ira de Jacob, capítulo 30, versículo 7 de Jeremías. Sofonías 1:14, Joel 1:15 nos habla de la ira de Dios. Y la ira de Dios es la gran tribulación. Por eso hago énfasis en esta que nos dice Tito
2:10, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? Que Jesús viene en los aires y el Espíritu Santo levanta la iglesia y Jesucristo nos toma y nos lleva al cielo, al tribunal de Cristo, a las bodas del Cordero. Y después, cuando estamos en el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, después regresamos. Mientras estamos en el cielo, en la tierra se larga la gran tribulación y la ira de Dios viene sobre todos los moradores de la tierra, de la cual nos salvó el Señor, como te lo acabo de decir, Apocalipsis 3:10. Y entonces la esperanza bienaventurada, que es el rapto de la iglesia antes de la ira de Dios, es decir, antes de la gran tribulación. Y luego dice la manifestación gloriosa de nuestro Dios. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo es que Él regresa, el Señor Jesucristo regresa. En Zacarías capítulo 14, vamos a mirarlo, Jesucristo regresa a la tierra y sus santos regresan con Él. Se levantarán todas las naciones contra el pueblo de Israel. Entonces habíamos visto 5 puntos del ministerio futuro de nuestro Señor Jesucristo: la resurrección de los santos de la iglesia en el rapto y la manifestación gloriosa que acabamos de ver, la transformación de los cuerpos de los santos o de los creyentes que estén vivos, que estemos vivos en ese momento, que seguramente seremos nosotros, porque esto está que ocurre, porque todas las señales para la segunda venida están dadas. No hay señales previas para el rapto, pero como están dadas las señales para la segunda venida, el rapto tiene que ocurrir primero, y esto está dado, el rapto de la iglesia. Entonces la resurrección, la transformación, tercero, el rapto de la iglesia, es decir, lo único que falta para que Jesucristo regrese sería el rapto de la iglesia. Y luego del rapto de la iglesia, ¿qué ocurre? Se manifiesta el anticristo y el establecimiento del nuevo orden mundial. Y cuarto, vimos que el ministerio futuro del Señor está en el tribunal de Cristo y luego está en las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:7, alegrémonos y gocémonos porque han llegado las bodas del Cordero, y a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente, y el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son tus vestiduras para las bodas del Cordero? Tus buenas obras. Tus buenas obras. Tus buenas obras no sirven para salvación, pero sirven para vestirte como una novia gloriosa, sin mancha, sin mácula, sin arruga y sin contaminación. Como lo dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y el Señor Jesucristo ha de santificarte, ha de transformarte, ha de hacerte una persona pura y sin pecado. ¿Cómo? Por la sangre del Cordero. Lo hará por la gracia de Dios. Hasta donde lleguemos en santificación acá. Y has de hacer todo el esfuerzo para vivir de una vida íntegra. Has de hacer todo el esfuerzo como si dependiera de ti, sabiendo que depende de Dios. Esa transformación depende de Dios, como lo hemos visto en Hebreos 13:20, que esa es una obra que hace Dios en nosotros. Recuérdalo. Y el Dios de paz, que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es bueno y agradable delante de Él. ¿Quién hace en nosotros lo bueno? Por eso has de hacer todo el esfuerzo. Por eso dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice otra versión, saca fuerzas de la bondad de Dios. ¿Qué es esforzarte en la gracia? Es que tú hagas todo el esfuerzo como si fuera tu responsabilidad, entendiendo que la obra es de Jesucristo.
Pero nosotros no podemos decir yo no lo hago porque Cristo no lo ha hecho en mí. Él lo está haciendo, pero el que tú no lo hagas es que le estás resistiendo. Esa es la santificación, como lo dice segunda de Corintios 3:18. Nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué es lo que miramos? La palabra de Dios. ¿Cuál es el espejo? La Biblia. Nos miramos, la leemos y la realidad es que ella es la que nos lee a nosotros. Cuando leemos la Biblia vemos cuán alejados y cuán pecadores somos y nos digo, uy, Dios, me falta, tengo esta cantidad de pecado implacable, desobedientes, orgullosos, prepotentes, altivos, soberbios, desleales. Dios, me falta en esto, ayúdame, que soy muy chismoso, la lengua es una viperina, ayúdame a ser prudente y ayúdame a ser discreto y el Señor hará la obra. Y entonces vimos hasta allí, ahora vamos con la manifestación gloriosa, ¿cuál es? El rapto de la iglesia y, la esperanza bienaventurada es el rapto de la iglesia y ahora la manifestación gloriosa. Dice Zacarías 14, desde el 1 al 5, he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y mira, se afirmarán sus pies en aquel día. ¿Los pies de quién? De Jehová. ¿Es Jesucristo Dios? Por supuesto, porque el que regresa es Jesucristo y dice que los pies de Jehová se asentarán en aquel día, se afirmarán sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Quedará un gran valle donde Jesucristo pone sus pies sobre el monte de los olivos. Y dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Observa que cuando Jesucristo regresa, Él no viene solo. ¿Con quién viene? Con todos sus santos. ¿Cuáles son los santos? Son los lavados por la sangre del Cordero en todo este tiempo de los 2000 años de la iglesia. Recuerda Oseas 5:15, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado, en su angustia me buscarán. ¿Cuál es el pecado de Israel? Haber rechazado al Mesías. Venid, volvamos a Jehová, porque arrebató y nos vendará, hirió y nos curará, nos dice el capítulo 6, versículo 1 y 2. Nos dará vida después de 2 días, y al tercer día viviremos con Él. ¿Cuáles son los 2 días? Estos 2000 años, porque segunda de Pedro 3:8, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Salmo 94. Nos dará vida después de 2 días. Ese conteo es para Israel. Israel vivirá después de los 2 días. ¿Cuáles son los 2 días? El tiempo de los gentiles en que la iglesia está sobre la tierra, es llevada al cielo, y al regreso de Jesucristo. Y dice, y todos sus santos con él vendrán y pondrán los pies sobre el monte de los olivos. Es la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, es el regreso glorioso. También lo dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Observa que muchos piensan que Jesucristo aparece en el capítulo 6 cuando hay un caballo blanco con una corona
y un arco sin flechas y salió venciendo para vencer. No, ese es el engaño. Es lo primero que dice Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 4, cuando le preguntan en el 3, ¿cuándo es el fin de estas cosas y la señal de tu venida? En el versículo 4 dice, mirad que nadie os engañe. El paralelo que hemos dicho que hay en Mateo 24 y Apocalipsis 6. Mirad que nadie os engañe. El primer caballo que aparece es uno blanco montando el anticristo sobre él, como guerrero, con un arco, es decir, con armas de la milicia, pero no las usará porque no tiene flechas, de manera que actuará con el poder diplomático, porque se le dará una boca que hable grandes cosas, y esas grandes cosas que hablará serán grandes cosas de blasfemias contra el Altísimo, y esas grandes cosas son las mentiras, porque mirad que nadie os engañe. ¿Qué es lo que estamos viviendo? La mentira, la mentira, la mentira de la muerte, el engaño. Nadie sabe qué creer en este momento. Se da una noticia, mucho cuidado con las noticias oficiales, esas son las mentirosas. Hay unas noticias oficiales que son las aprobadas por el Estado profundo, el cabal o la camarilla oscura, el negocio, el gobierno invisible, el gobierno a la sombra. Ellos aprueban unas noticias y son las mentirosas. Mucho cuidado, que te quieren llevar por un despeñadero hacia el abismo. Abre tus ojos, ora al Señor, qué es lo que debes hacer. Esto es verdad o esto es mentira. Apocalipsis 19:11 aparece nuestro Señor Jesucristo, no en el capítulo 6, porque el capítulo 6 inicia la gran tribulación y Jesucristo no aparece al principio de la gran tribulación, sino al final de ella. Al final de la gran tribulación es Apocalipsis 19, donde aparece ya Jesucristo y dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Una ropa teñida de sangre, léete Apocalipsis 14, porque él viene y pisa el lagar de las uvas de la ira de Dios, y sangre sale hasta la crin de los caballos por 300 kilómetros. En Isaías 63 se describe esto también. Venía con su ropa vestida de sangre. Vas a concordar esto con Apocalipsis 14 y con Isaías 63. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son los ejércitos celestiales? Lo que vimos en Zacarías capítulo 14. Y vendrá el Señor y todos sus santos con él. Lo vimos. Vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Lo mismo que dice aquí en Apocalipsis 19:14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían montados en caballos blancos. Y el Señor Jesucristo llega, pone sus pies sobre el monte de los olivos. Y entonces nos dice allí a renglón seguido, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro. Lo que dice en Apocalipsis 12:5, él regirá con vara de hierro las naciones, y el Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, lo que dice en Oseas 6:1 y 2. Volvamos a Jehová porque hirió y nos vendará. Él pisa el lagar del vino del furor, como lo vimos en Isaías 63, de la ira del Dios Todopoderoso. Recuerda que la iglesia no está puesta para ira, y esa es la ira contra las naciones que le rechazaron y contra Israel que le rechazó, pero por el llamado y la fidelidad de Dios a los patriarcas, Dios salvará a Israel y huirá a Petra, y se le darán las alas de las águilas y huirán, en Apocalipsis capítulo 12. Y en su vestidura y en el muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes. Volveremos sobre esto porque también vamos a ver qué ocurre allí.
después del regreso glorioso acompañado de sus santos, los santos de la Iglesia, ¿qué ocurre? Ocurre la gran batalla del Dios Todopoderoso. Dice después Apocalipsis 16, 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta la trilogía. Algunos le dicen la Trinidad, Trinidad no hay sino una. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la trilogía demoníaca de el dragón, la bestia y el falso profeta. De su boca salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son los espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es esa gran batalla? La batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón bienaventurado, es decir, como ladrón él no viene a robar. ¿Qué significa que viene como ladrón? Que viene sin avisar y en silencio. De manera que estemos atentos, obviamente, que ese día no nos sorprenderá a nosotros como ladrón. A nosotros nos viene a recoger en el rapto e igualmente tenemos que estar atentos, trabajando y velando. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, como dice en 1 Tesalonicenses 5:2. Y versículo 16 los reunió, Apocalipsis 16, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La gran batalla, como se ha conocido, la batalla de Armagedón. Volvemos a Apocalipsis 19, que la describe. Y nos dice, seguimos en el versículo 17, donde habíamos dejado. Y vi al ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregados a la gran cena de Dios. También está en Ezequiel 38 y Ezequiel 39, donde invita a las aves para que se coman la carne de los reyes, de los capitanes, las carnes de los fuertes, de los caballos, de sus jinetes, las carnes de todos los libres, de los esclavos, de los soldados, de los grandes y de los pequeños. No tienes que ser grande para los hombres, ni grande porque un demonio te encumbró y te llevó a una vida victoriosa. Eres grande para Dios cuando te humillas delante de Él, te postras delante de Él, le adoras para que te dé la gracia y vivas una vida virtuosa y seas luz, la luz del mundo, seas luz a las naciones y seas sal de la tierra que evita la corrupción, que da luz a las naciones para que vean tus obras y glorifiquen a Dios, como lo dice Mateo 5, del 13 al 16. Batalla de Armagedón, Apocalipsis 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. A estos dos fueron lanzados dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás muertos con la espada que salía de su boca, los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca, de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. La gran batalla de Armagedón. Jesucristo con la espada que sale de su boca acaba con el anticristo, lo acaba, lo aniquila. Es la gran batalla del Dios Todopoderoso. Y nos dice que Jesucristo pone los pies sobre el monte de los olivos. Ya vimos la manifestación gloriosa, vimos la esperanza bienaventurada que ocurre en el rapto, y el rapto ocurre en la enseñanza anterior.
la esperanza bienaventurada, el rapto de la iglesia, y la manifestación gloriosa 7 años después, cuando se ha celebrado el tribunal de Cristo en el cielo, las bodas del Cordero, y ha ocurrido aquí la gran tribulación consistente en la apertura de los 7 sellos, el toque de las 7 trompetas y el derramar las 7 copas de la ira de Dios. Y viene la batalla de Armagedón, y ahora viene el tribunal de gloria que nos habla en Mateo capítulo 25, versículo 31. Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mira, la gente habla del juicio final, pero hay varios juicios. Número 1, el juicio que se llevó a cabo en la cruz del Calvario, donde fue juzgado Satanás, sus demonios, y fue derrotado, fue vencido. Sí, y donde fuimos juzgados todos los creyentes y fuimos justificados por la sangre del Cordero, y podemos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el primero y grande juicio. El segundo juicio es el tribunal de Cristo, al que comparecen los creyentes de la iglesia después del rapto para ser juzgados y posteriormente pasar a las bodas del Cordero. En tercer lugar, el tribunal de gloria, cuando nuestro Señor Jesucristo venga y juzgará a las naciones. Él se sentará, Mateo 25, 31, se sentará en el tribunal de gloria y dirá: venid benditos de mi Padre. Serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Juzgará a las naciones, juzgará de él, que dice, a las naciones, versículo 32, aparta a los cabritos y aparta a las ovejas. Dice a los de la derecha, que son las ovejas: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y observa lo que dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me cubristeis, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambrientos y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Observa. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Quiénes son los hermanos más pequeños? Los hermanos israelitas. Cuando lo hiciste con alguno de los judíos, orar por el pueblo judío. Cuando lo hiciste a uno de los que pertenecen al reino de Dios, los creyentes, pero la iglesia ya se ha ido, entonces los que estaban allí no tuvieron oportunidad de hacerlo a la iglesia. Allí estará Israel. Entonces, cuando lo hiciste con alguno de ellos, lo hiciste con estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Entonces también me dirás: ¿será entonces esa una salvación por obras? De ninguna manera. La salvación por obras es porque dice: tuve hambre y me diste de comer, entonces me salvo por las obras. De ninguna manera. Porque observa cuál es la gran obra de Dios. La gran obra de Dios. Le preguntan a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Juan 6, 28. ¿Qué debemos? Le preguntan a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Las obras de Dios. Respondiendo Jesús les dijo: esta
es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios? Creer en el que el Padre envió. ¿Cuál es la obra por la cual te vas a salvar? Por creer en nuestro Señor Jesucristo. En Juan 17:3 lo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Observa que lo dice, el único Dios verdadero, porque Dios, no, Buda no es Dios, ni Mahoma, ni Lao Tse, ni Confucio, ni los otros, ni absolutamente nadie. El Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran obra de nuestro Dios. Ese es el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, el tribunal de gloria. Posteriormente vendrá el tribunal, 1000 años después, será el tribunal del juicio del trono blanco. Entonces recuerda los juicios en la cruz. Se juzgó a Satanás, se venció, se halló culpable. Fuimos juzgados todos los creyentes de la Iglesia y fuimos justificados por la sangre del Cordero. Ahora el tribunal de Cristo no es un tribunal para salvación, sino para las coronas y los galardones después del rapto de la Iglesia y posteriormente las bodas del Cordero. Luego Jesucristo baja y con Él todos sus santos. Esa es la manifestación gloriosa. Se sienta Jesucristo en su trono de gloria y aparta las ovejas y aparta a los cabritos, las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, y les dice, entren en el reposo del Señor. Y después les dice en el versículo 25-41, irá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y conmigo no hicieron nada. ¿Cuándo no lo hicimos? Cuando no lo hiciste con estos mis pequeños. ¿Eso qué significa? Que tus buenas obras glorifican a Dios, como lo dice en Mateo 5:16. La lámpara no se pone debajo de la mesa, sino encima, para que alumbre y vean tus buenas obras. Las obras son el resultado de tu fe, y por tener la fe el Señor te transforma, te regenera y vives las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieseis en ellas. Efesios 2:10. La buena obra que haces es una obra que Dios preparó de antemano para que tú la hagas. Cuando tú la haces, la gloria es de Dios, porque fue preparada por Dios. El tribunal del gran trono blanco será al final, 1000 años después. Entonces hemos visto, ya para terminar el repasito, hemos visto en la primera charla de esta serie del ministerio futuro de nuestro Dios, el ministerio anteriormente como creador, pero en su encarnación fue el ministerio de la salvación, el ministerio como en la enseñanza y en la instrucción. Y vimos que en el ministerio futuro Jesús regresará del cielo. ¿Y qué está haciendo ahora? Intercediendo por nosotros. Está la resurrección de los santos de la Iglesia, la transformación de los santos vivos en el momento de su venida por el rapto, en el rapto de la Iglesia. El rapto, es decir, la esperanza bienaventurada. Tito 2:13. La esperanza bienaventurada, y luego el tribunal de Cristo y posteriormente las bodas del Cordero. Hoy hemos visto ya la manifestación gloriosa. El Tito 2:13 lo partimos en el rapto, la esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el regreso en gloria. Después de que regresa en gloria, pone sus pies sobre el monte de los olivos. Se ha armado la batalla grande y final, que es la batalla de Armagedón, Apocalipsis 16:13 al 16 y Apocalipsis 19:19 al 21, también en Zacarías 14:1 y 5. Y finalmente el tribunal de gloria, el juicio a las naciones, donde se evidenciará que tus buenas obras brillaron y diste bendición
e hiciste la voluntad de nuestro Dios. Amado que me escuchas, es tiempo oportuno, es tiempo aceptable para decirle a nuestro Dios: Señor, te necesito. Quiero venir a ti, aceptar la invitación que me haces. Venid a mí los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. En la próxima charla veremos que se inicia, Jesús es coronado rey, inicia su reinado, suprimirá todo dominio, autoridad y potencia, destruirá la muerte, todo quedará sujeto debajo de sus pies, y habrá el juicio del gran trono blanco, y finalmente enjugará toda lágrima de los que sufrieron. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas está haciendo. Participa de todas esas bondades que el Señor tiene para ti. Es para el creyente en Jesucristo, no es para el simpatizante. Si estás aferrado a un Dios diferente, ahí no hay salvación. Cuando venga el enemigo de la ONU y del Estado Profundo y de la OMS y de los organismos internacionales que le han declarado públicamente la guerra a la Iglesia cristiana, no se la han declarado a absolutamente ninguna otra religión, se la han declarado al cristianismo, y al último gobernante se le llama el anticristo, no el antibuda. Es Jesucristo el único Señor, Dios, Rey y Salvador. Ríndete a Él y disfruta de la salvación hoy. Experimenta lo que es la vida en la fe, el proceso transformador para que Cristo haga esa obra regeneradora y puedas mostrarle al mundo la bondad de Dios en tu corazón transformado por el Espíritu Santo, y disfrutes de una eternidad gloriosa con Él y superes cualquier prueba, dificultad, angustia o necesidad por la que estés atravesando. Él suplirá todo lo que te falta. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu vida en mí. Ven a mi corazón, tu reino. Quieres reinar en mí y yo quiero que tú lo hagas. Venga tu reino y que se haga tu voluntad en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi ciudad, en mi nación, como se hace en el cielo. Lléname de ti, quiero vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, mi buen Dios, por este tiempo, Señor, por esta enseñanza que tú nos das, que está en la palabra. Yo solo la repito, Dios de la gloria. Señor, tú me das la forma de enseñarla, amado Salvador, para que todos la comprendamos, así como hubo maestro para mí, ahora me pones por maestro de los que me escuchan y quieren aprenderla, Dios, y todo para gloria de tu nombre, porque estos son dones que tú has dado a los hombres para edificar a los santos, los santificados, que son los que han sido apartados por ti, para gloria de tu nombre. Señor, que esta palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, que tú vienes, amado Salvador. Resucitarás a los muertos, a los santos de la iglesia, transformarás a los que estemos vivos, Señor, y llevarás la iglesia en el rapto para el tribunal de Cristo. Amado Salvador, se celebrarán las bodas del Cordero, amado Salvador, poderoso Dios, y vendrá luego la manifestación gloriosa y vendremos todos los santos contigo. Señor, estará la batalla de Armagedón. Señor, habrá un tribunal de gloria. Serás coronado rey e iniciarás tu reinado por 1000 años. Suprimirás todo poder, dominio, autoridad o potencia, Dios de la gloria. Destruirás la muerte. El último enemigo que será destruido será la muerte, como lo dice tu palabra. Todo quedará sujeto debajo de tus pies, amado Salvador, y tendrás el tribunal del trono blanco, donde juzgarás a los perdidos y todos los demonios, Satanás, la bestia, el falso profeta, Señor, y todos los incrédulos serán lanzados en el lago que arde con fuego y azufre. Pero tú enjugarás toda lágrima del que ha sufrido, Dios de la gloria.
Y Señor, esos somos nosotros, pero nosotros vendremos. Señor, hemos sembrado con lágrimas, pero volveremos con las gavillas en la mano, con la cosecha en la mano, de manera gozosa, dando la gloria a Dios. Señor, clamamos, poderoso Dios, por nuestros gobernantes. Detén el vandalismo, detén estas marchas violentas y criminales, destructoras, Dios de la gloria, de los medios productivos, de la vida cotidiana, amado Salvador, de vandalizar a la humanidad y a los pueblos. Amado Salvador, como la revolución molecular, escalonada que se ha planteado y estamos viviendo. Señor, pero nosotros sabemos que es un plan diabólico, pero tú tienes un plan maravilloso, porque el que te crea a ti habitará confiado, como dice Proverbios 1:33. La gloria es tuya. Bendice nuestros gobernantes, bendice los que están en eminencia, bendice la insurgencia, los bandidos, los ladrones, narcotraficantes, terroristas. Bendice, Dios de la gloria, Señor, los ateos, los que tienen un credo diferente, que todos vengan al conocimiento de la verdad, la acepten, la reciban y tengan la salvación y tengan vida eterna. Oramos en especial por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén y por sobre todas las cosas. Ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.